Hey, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, politólogo, biblista y apologeta, miembro del movimiento Juan 23. Oh, eco, ya. Miembro del movimiento Juan 23. Y bueno, buenas noches para todos, para Gonzalo Gómez, para Gonzalito, Tori Torres, Chicharo 1. Bienvenido Chicharo 2 también, me alegra que estén por acá, falta Chicharo 3, no sé dónde andará. Marita Católica, Cristiano Evangélico, Salvador González, Dios les bendiga, gracias por estar en sintonía. Y hoy tenemos un debate, ¿cuál es la verdadera iglesia? Por un lado tenemos a nuestra querida hermana evangélica, Rose Angels, y por el otro lado a nuestro apreciado hermano apologista católico, Elmer Arana. Hola Chicharitos, bienvenido, y Clara Sánchez también. Bueno, vamos a dar entonces inicio para que ellos se presenten. Vamos a comenzar con Rose. Rose, entonces cuando lo desees. Bueno, muchas gracias Rodrigo, gracias a Elmer por la invitación a este debate, muy bueno, muy interesante, la edificación, como digo siempre. Vamos a tratar, bueno, vamos a compartir este tema sobre la iglesia. Bueno, gracias a todos por participar, a los chicharitos, así que bendiciones a todos y le dejo el saludo a Elmer. Perfecto, Rose, muchísimas gracias. Avísenme si se está escuchando bien. Saludos a Clara Sánchez, a Chicharo 1 que ya regresó, bueno, a Max García, bendiciones, y vamos a seguir con la presentación de Elmer Arana. Bendiciones, Elmer, bienvenido. Gracias, mi hermano Rodrigo Andrés Calvo, gracias por tu tiempo para pues moderar este interesante debate. Gracias a la hermana Rose Engel por aceptar esta invitación. Es la segunda vez que compartimos. Ya lo hicimos otra vez en un canal católico también acerca del bautismo de niños. Ahora pues vamos a compartir lo que es cuál es la verdadera iglesia cuál es la iglesia verdadera, ¿verdad? Así que cada uno va a dar los argumentos. Para los que no me conocen, mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico. Soy miembro del movimiento San Juan 23. Y compartan este video pues en las redes, en sus perfiles, en los foros, para poder llegar así a más personas y así poder evangelizar. El objeto de este compartir es pues la edificación tanto para el pueblo cristiano católico como también para el pueblo cristiano evangélico. Gracias, hermano. Bueno, Elmer, muchísimas gracias, justo a tiempo, bienvenido. Saludos a Oscar Reyes, a Max García, a Canela Yoso Pérez Zúñiga. Pero antes de continuar, a mí me pareció escuchar un poquito bajito el micrófono de Rose. Entonces, por favor, préndelo para que el público nos diga a ver cómo te escucha. Y si no, subirte el volumen por acá. A ver, habla, adelante. Hola, igual yo hablo bajito de por sí, así que capaz que yo tengo que elevar mi tono de voz. Entonces, déjame cuadro un poquito tu configuración del micrófono. A ver, por el 150%. A ver, vuelve a hablar, por favor. Hola, Chicharito, ¿cómo andan? ¿Ahí? ¿Mejoró? No, me va a tocar bajarlo porque... No, estaba bien como estaba antes. Dame un segundo. Porque le subí y se corta. Entonces, ya. Muy bien. Entonces, vamos, el formato es el siguiente. Bueno, ya pasó el minuto de presentación. Van a ser 20 minutos de exposición por cada uno, 10 de refutación y luego habrá 3 preguntas de cada uno, donde habrá 1 minuto para preguntar, 3 para que la contraparte responda y 2 minutos de réplica. Ok, entonces, ya establecido eso, también por interno se definió que Rose
es la que va a iniciar este primer tiempo. Muy bien, entonces aquí, Rose, vas a tener tus 20 minutos. Cuando lo desees, puedes comenzar. Adelante. Bueno, de querer entender la historia de la Iglesia, nosotros debemos primero comprender la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Pacto, o sea, Israel. Israel fue el pueblo de Dios, aunque constantemente se desviaba del camino. Jesús mismo dijo que Dios envió profetas para que se arrepientan, pero prefirieron matar a los profetas que escucharlos. O sea, lo podemos leer en Mateo 23, del 34 al 36. La cuestión llegó a un punto donde solo quedaron 7.000 rodillas que no se habían doblado ante Baal. Lo podemos leer en 1 Reyes 19:18. Y por desviarse del camino fue que Israel pagó el precio. En el 721 a.C., el ejército asirio invadió Israel y lo tomó cautivo. ¿Cuáles fueron los pecados que llevaron a Israel a apostatar? La idolatría y las tradiciones humanas. Israel constantemente le daba la espalda a Dios adorando a Baal, a Moloch, a Astarot, etc. También habían dejado de seguir las solas escrituras para comenzar a seguir tradiciones humanas. Por esta razón, Jesús mismo les reprendió. En Mateo 5:13 dice, ¿y por qué quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Los judíos tenían que seguir la sola escritura, pero prefirieron sumarle sus propias tradiciones humanas a lo ya establecido por Dios. Los judíos entonces fracasaron por la idolatría y la tradición y pagaron el precio. El reino les fue quitado y ahí es donde le es dado a la iglesia. Dice Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahora el reino de Dios no pertenece a los judíos, el reino de Dios ahora es la iglesia de Cristo, porque el reino y la iglesia tienen la misma cabeza. Fueron establecidos el mismo día, el día de Pentecostés, lo podemos leer en Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 47, trasladado el reino, Colosenses 1:13, la mesa o cena del Señor está en su reino, lo podemos leer en Mateo 26:29, y desde luego está en la iglesia. 1 Corintios 11, 24, 27, así lo indica. El reino está compuesto de los obedientes de todas las naciones, como enseña 1 de Pedro 2, 1 al 25, y en específico el versículo 9, que quiero resaltar, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta iglesia, del griego eclesia, fue la reunión de todos los verdaderos cristianos en todas las partes del mundo, aquellos llamados a salir de todo sistema mundano. Bíblicamente, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso dice Efesios 1, 22 al 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza y de la cabeza proceden todas las instrucciones necesarias para concluir los movimientos del cuerpo. Es realizada esta dirección de Cristo sobre el cuerpo si Él habita por fe en nuestros corazones, como dice el versículo 17 de Efesios 1, si estamos llenos del Espíritu Santo, como dice el capítulo 5, verso 18, y fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, como dice capítulo 3, versículos 16. Aunque muchos no haciéndose de la cabeza, se desviaron de la fe. Colosenses 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Nosotros somos este cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En el texto griego falta el artículo definido él. Otras versiones lo ponen como sois cuerpo de Cristo. En esencia, y comparada a la naturaleza del cuerpo físico, una iglesia de Cristo local es el cuerpo de Cristo. De igual modo, es la iglesia en el sentido universal del cuerpo de Cristo. Lo dice Efesios 1, 22, 23 y lo dice Colosenses 1, 18. Cristo es la cabeza de toda iglesia local suya, porque Él es quien da órdenes a ella, y Él es la cabeza de su iglesia en sentido universal, porque Él es quien da órdenes a cada cristiano, y lo hace por medio de su palabra.
Una iglesia local de Cristo no es un cuerpo de Cristos, como si hubieran muchos, porque Cristo no tiene muchos cuerpos. Pablo habla de características. Nosotros somos miembros, nosotros somos este cuerpo de Cristo, es decir, los cristianos mismos, nosotros somos la iglesia. La iglesia en los primeros siglos se reunía en casas, como lo dice los siguientes versículos. Filemón 1:2 dice: a nuestra hermana Apía, Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que se reúne en tu casa. También otro ejemplo está en 1 Corintios 16:19. Las iglesias de la provincia de Asia les envían saludos. Aquila y Priscila os saludan cordialmente en el Señor, y también la iglesia que se reúne en su casa. De mismo modo, Romanos 16, versículos 3 al 5, dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ellos arriesgaron sus vidas por mí. Estoy agradecidas a ellos, no solo yo, sino todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Nosotros acá podemos notar que Pablo nos dice que esos hermanos se reunían en la iglesia, no se reunían en la iglesia, sino que la iglesia se reunía en esa casa. Pablo nos deja bien en claro que la iglesia no es una institución religiosa con X cantidad de miembros, sino que los mismos cristianos que se reunían en esas casas eran la iglesia verdadera. Entonces, somos nosotros, los verdaderos cristianos, que nos reunimos, y esa es la iglesia. Dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. También estos cristianos, a su vez, se reunían en comunidades en todos los lugares donde llegaba el evangelio. Estas comunidades, a su vez, también fueron llamadas iglesias. De acá se desprenden los conceptos de iglesia visible e iglesia invisible. La iglesia invisible es la reunión de todos los cristianos en todas partes del mundo. Y la iglesia visible es donde los cristianos se reúnen para adorar a Dios. Todo esto que acabo de mencionar son características generales bíblicas de lo que es la iglesia. Pero ahora vamos a hacernos una pregunta. ¿Cuál fue la primera iglesia? La que es la iglesia original. Eso de trazar antecedentes de una iglesia hasta la supuesta primera iglesia a través de la sucesión apostólica es utilizado por un sinfín de iglesias para asegurarse de que su iglesia es la verdadera. La Iglesia Católica Romana, por ejemplo, hace esta afirmación. La Iglesia Griega Ortodoxa también la hace. Algunas denominaciones protestantes hacen esta afirmación. ¿Cómo saber cuál iglesia es la verdadera? Vamos a la Biblia para descifrar estas preguntas. La primera iglesia, su crecimiento, su doctrina y práctica fueron registradas para todos nosotros en el Nuevo Testamento. Y tanto Jesús como los apóstoles advirtieron sobre el levantamiento de falsos maestros. Y así se ha cumplido. De acuerdo con el Nuevo Testamento, los apóstoles han tenido que desde los inicios lidiar contra falsos maestros. Entonces, por ningún lado de la Escritura es mencionado que el tener ascendencia apostólica o ser capaces de rastrear las raíces de procedencia hasta la primera iglesia sea el método para probar que esta iglesia es la verdadera. Lo que sí lo son las repetidas comparaciones entre lo que los falsos maestros enseñan y lo que la primera iglesia creía, tal cual está registrado en la Escritura. Entonces, el que una iglesia sea verdadera o no, se determina comparando sus enseñanzas y prácticas con las de la iglesia del Nuevo Testamento, como podemos leer en la Escritura. Por ejemplo, Hechos 20 nos dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El apóstol Pablo tuvo la oportunidad de hablar a los líderes de la iglesia en la ciudad de Éfeso cara a cara. Por última vez en ese pasaje, Pablo dijo bien claro que los falsos maestros no solo vendrán entre ellos, sino de ellos. Por lo tanto, Pablo no declara la enseñanza de seguir a la primera iglesia organizada como salvaguardadora de la verdad. Más bien, Pablo nos enseña a salvaguardar de Dios y en la palabra de su gracia. Dice Hechos 20:32. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios
y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. La palabra de Dios tiene poder inherente para edificar. Si estudiamos, amamos y predicamos y practicamos la palabra de su gracia, no habrán apostasías. Precisamente por dejar de practicar la palabra es que los hombres han causado apostasías. Precisamente por dejar de predicar la palabra, los hombres causaron divisiones. Las filosofías y especulaciones de los hombres no edifican sino que destruyen. Como dice en 2 Timoteo 4, el versículo 2 al 4, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por lo tanto, la verdadera iglesia lo determinará o se determinará mediante las dependencias de Dios y la palabra de su gracia. Esta dependencia de la palabra, más que seguir a individuos fundadores, lo podemos leer también en Gálatas capítulo 1, versículos del 8 al 9, donde Pablo nos dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del cual hemos anunciado, sea anatema. El evangelio predicado por Pablo, un apóstol inspirado por Dios, era y es completo y perfecto, absoluto y final. Pero Pablo dice: más y aún nosotros. Dios obviamente no hace acepción de personas. Si Pablo mismo hubiera cambiado el evangelio que había predicado a los Gálatas, él habría merecido condenación. El evangelio, gracias a Dios, lo tenemos registrado en la Escritura. ¿Cómo determinamos entonces si una iglesia está enseñando la doctrina correcta o no? El único modo infalible que nos dice la Biblia es que tenemos la Biblia. Lo dice Isaías 8:20, lo dice 2 Timoteo 3, del 15 al 17, lo dice Mateo 5:18, lo dice Juan 10:35, lo dice 1 Pedro 1:25, lo dice Gálatas capítulo 1, del 6 al 9. La tradición forma parte de cada iglesia, pero esa tradición debe ser comparada con la palabra de Dios para que no vaya en contra de la verdad. La primera iglesia es la que está registrada en nuestro testamento, en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos y las epístolas de Pablo. La iglesia del Nuevo Testamento es la original y la iglesia verdadera. Sabemos esto porque está descrito en gran detalle en la Escritura. La iglesia, como está registrado en el Nuevo Testamento, es el modelo y cimiento de Dios para su iglesia. Ahora, sobre esta base examinamos que la Iglesia Católica Romana asegura ser la primera iglesia, pero en ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos a la iglesia verdadera haciendo las siguientes cosas: orando a María, orando a los santos, venerando a María, sometiéndose a un papa, teniendo un sacerdocio selecto, bautizando infantes, observando las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor como sacramentos, o pasando autoridad apostólica a los sucesores de los apóstoles. Y estos son elementos centrales de la fe católica romana. Si la mayor parte de los elementos medulares de la Iglesia Católica Romana no fueron practicados por la Iglesia del Nuevo Testamento, la primera y verdadera Iglesia, entonces, ¿cómo puede la Iglesia Católica Romana ser la primera Iglesia? La Escritura nunca menciona el usar el cual iglesia vino primero como la base para determinar cuál es la iglesia verdadera. Lo que nos enseña es que debemos utilizar la Escritura como el factor determinante para saber cuál iglesia es verdadera y si es fiel a la primera iglesia. Es especialmente importante comparar la Escritura con la enseñanza de la iglesia en aquellos puntos centrales, como lo son la deidad y la humanidad total de Cristo, la expiación por el pecado a través de la cruz, la salvación del pecado por gracia a través de la fe y la infalibilidad de las Escrituras. La primera iglesia y la iglesia verdadera están registradas en el Nuevo Testamento y es la iglesia que todos debemos de seguir. Entonces, en resumidas palabras, la iglesia no es una institución, sino que somos el conjunto de personas que, congregados en su nombre, adoramos y servimos a Dios. O sea, la iglesia somos nosotros, los creyentes que hemos sido comprados con la sangre de Cristo,
no son 4 paredes, no es un edificio. Eso es como una definición básica que tenemos que tener en cuenta en cuanto a lo que es la iglesia. Y luego la iglesia verdadera, la principal, ¿cómo decirlo? La iglesia verdadera está registrada en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento nos enseña que esta iglesia tiene una doctrina que no debe ser corrompida, así como lo enseñó Pablo en sus cartas paulinas y como lo enseñaron todos los apóstoles. Entonces lo que tenemos que determinar, o el desafío de determinar, es si las prácticas de la Iglesia Católica Romana que yo acabo de mencionar, como el bautismo de infantes, la veneración a María, el rezo a los santos, si esa práctica es si esas prácticas son las que nos dejan saber que son la iglesia o que son parte de la iglesia primitiva. ¿Por qué no podemos guiarnos por el hecho de si somos o no, o si son o no son cimentados en los apóstoles? Porque como bien leí, el mismo Pablo decía que habrán muchos dentro de ellos mismos que apostatarían, perdón, no iban a apostar nada. Y Pablo mismo está diciendo que hay que tener cuidado con los falsos maestros, con las falsas enseñanzas. Y mismo Pablo dijo, aún si un ángel, aún si yo mismo predicara algo diferente a lo que Dios ha establecido en las Escrituras, entonces estaría dejando de ser parte de la iglesia verdadera, estaría dejando de ser parte de aquellos que se reúnen a adorar al Señor. Entonces básicamente esa es mi exposición, que Elmer me demuestre que su doctrina está cimentada en la iglesia de Pablo, en la iglesia que predicó Pablo, en la iglesia que predicaron los apóstoles. Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. ¿Cómo sabemos cuál es la manera más eficiente de saber que la iglesia es verdadera? Por la doctrina que practica. Entonces, me gustaría que con Biblia el hermano Elmer me demuestre que él es parte de esa iglesia verdadera. Y bueno, igual redondeando por acá, porque es básico eso lo que quería decir en mi exposición. Bueno, te quedan 3 minutos, Rose. ¿Lo dejas así? Sí. Perfecto. Entonces vamos a parar el tiempo y vamos a pasar el turno a nuestro hermano Elmer Arana. Bendiciones a Oscar Reyes, a Marco Durán, a José Jesús Peña Peña, Oscar Reyes, bueno, Max García, Adrián Castro, bueno, y los Chicharitos, al hermano Nelson Navarrete, a Juliana Holguín. Ok. Entonces, ¿estás listo, Elmer? Estoy listo, hermano, gracias. Cuando tú me avises. Bueno, tú empieza y yo empiezo a correr el tiempo. Perfecto, hermano. Bueno, esta es mi exposición. Vamos a definir primero lo que es iglesia. Iglesia proviene, como todos sabemos, de la voz griega ecclesia, que es transliterado como eclesia, vía latín, que es eclesia. En la Septuaginta que es la traducción pues del griego al Tanaj, se emplea frecuentemente para traducir la voz hebrea kahal. O kahal es la transliteración que se refiere a la congregación de Israel o pueblo de Dios, como por ejemplo, pues en los Salmos. Dice, el Salmo 22:22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la kahal, o sea, de la iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la palabra iglesia, que es eclesia del griego, kalein, llamar fuera, significa convocación. O sea, pues, esta es la iglesia. No es el templo, sino el templo es donde se convoca la iglesia. Entonces, designa asamblea del pueblo, como Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 39. En general es de carácter religioso. Es el término frecuentemente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí
en donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como su pueblo santo. Éxodo capítulo 19, dándose a sí misma el nombre de iglesia a la primera comunidad de los que creían en Cristo. Se reconoce heredera de aquella asamblea. En ella Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra. El término Kyriaki, del que se deriva las palabras church en inglés y Kirche en alemán, significa la que pertenece al Señor. Óigase bien, que en Marcos 3:13 dice que Jesucristo subió al monte y llamó a los que él quiso. No a todos, no al que se le dio la gana, sino que llamó a un grupo, 12 hombres. Todos eran hombres y aquí formó su ministerio apostólico. Esta es la primera iglesia, la que llama a Jesucristo, la que tuvo Jesucristo voluntad de llamar. Entonces, la iglesia nos enseña en el Concilio Vaticano II que el artículo de fe sobre la iglesia depende enteramente de los artículos que se refieren a Cristo Jesús. En el artículo sobre iglesia depende enteramente también del que le precede sobre el Espíritu Santo. En efecto, después de haber mostrado que el Espíritu Santo es la fuente y el dador de toda la santidad, confesamos ahora que es quien ha dotado de santidad a la iglesia. La iglesia, según la expresión de los padres apostólicos, es el lugar donde florece el Espíritu Santo. Así lo dice San Hipólito Romano en la tradición apostólica. Bueno, nosotros también sabemos que la iglesia tiene cuatro características principales. Si la iglesia de Ross no tiene estas cuatro características, ella está en una secta. La iglesia es santa, la iglesia es católica, la iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia es católica y la iglesia es apostólica. Vamos a ver cómo entonces estos cuatro atributos de la iglesia o cuatro características principales de la iglesia nos enseña pues el símbolo niceno-constantinopolitano, porque se define en el Concilio de Constantinopla en el año 381 y nos da las cuatro características principales de la iglesia. Es inseparable de la fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el símbolo, los apóstoles hacemos profesión del creer que existe una santa iglesia, así lo decimos en el credo. O sea, pues, no creer en iglesia para no confundir a Dios con sus obras y para atribuir claramente a la bondad de Dios los dones que ha puesto en su iglesia. Hay tres aspectos de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y se ha de resaltar más específicamente la unidad de todos los miembros entre sí por la unión con Cristo. Cristo que es cabeza, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 8, del cuerpo, que es la iglesia, la esposa de Cristo, como bien dice Efesios capítulo 5, versículo 22 al 25. Un solo cuerpo, no hay 70,000 cuerpos, es uno solo, por eso la iglesia es una. Cristo es cabeza, es esposo pues de la iglesia. Bajo sus pies, dice, sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de lo que lo llena todo en todo. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una de la esperanza que habéis sido llamados. Efesios capítulo 4, versículo 4. El versículo 5 dice, una sola fe. Esto es lo que nos caracteriza a la fe católica. Una sola fe se profesa en todo el mundo. Un solo bautismo, no hay dos, no hay rebautismos. No hay rebautismo, no hay dos bautismos, no hay tres bautismos, no hay cuatro bautismos, hay uno solo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Efesios capítulo 4, versículo 5. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para que sea el primero en todo. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice también, marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra y presentársela resplandeciente a sí mismo sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Por la iglesia es santa. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Aquí San Pablo, en Efesios capítulo 5, versículos 25, 27 al 32, nos hace una analogía de Cristo, de Cristo y la iglesia, como el marido y la esposa. O sea, pues la iglesia es la esposa de Cristo. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno a lo que son las características. La iglesia es una. Dice, no ruego solo por esto, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti,
que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. O sea, aquí Cristo está pues orando al Padre para que los miembros de su iglesia sean uno solo. O sea, pues hoy el cristianismo está dividido y todos dicen somos la iglesia de Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Hay un solo Espíritu Santo, no hay 70,000 Espíritus Santos. Entonces así nos dice Jesucristo en Juan capítulo 17, versículos del 20 al 23. Efesios 4:5, que ya lo leí, pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y perdón, este es 1 Corintios 12 al 13. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo. Así también Cristo, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados. Por eso es de que los miembros, los bautizados dentro de la iglesia, bajo el Espíritu Santo, porque bautismo significa sumergirse, los bautizados en la iglesia formamos el cuerpo de Cristo. No los que se bautizan fuera de la iglesia, porque ellos están en una secta y ese bautismo no vale. Entonces, dice también, hemos sido bautizados para no formar más que un solo cuerpo. O sea, el cuerpo de Cristo es uno. No hay 70,000 cuerpos, no hay 70,000 cabezas, no hay 70,000 Espíritus Santos. Bueno, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz y del cuerpo, y un solo espíritu como una de la esperanza a que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Efesios capítulo 4, versículos 3 y 6. La iglesia es santa. ¿Por qué es santa? Porque su fundador es santo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Pero la iglesia es santa y esta es la segunda característica o el segundo atributo de la iglesia. Tercera característica o tercer atributo, si usted quiere, como usted lo quiera tomar. La iglesia es católica. ¿Por qué la iglesia es católica? Porque es universal. Jesucristo dice en Mateo 28:19, id pues y haced mis discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también les dijo en Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y proclamar la buena nueva a toda la creación. Y dice también Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 8, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Esto es en la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero la iglesia es universal, la iglesia es católica. Dice también en Gálatas 3:28, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Entonces, la iglesia es universal, la iglesia es para todos los pueblos, pero la iglesia es católica. Dice también Efesios 3:14-15, por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Efesios 3:14-15. O sea, la iglesia es para todos, por eso la iglesia es católica. La iglesia es apostólica. ¿Por qué la iglesia es apostólica? Mateo 6:18 dice, yo amigo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. O sea que por eso la iglesia jamás podrá ser vencida y está fundamentada en los apóstoles. También nos dice Marcos 3:13, y subió al monte y llamó a los que él quiso. Subió al monte y llamó a los que él quiso. La voluntad de Dios es formar una iglesia. Llamó a los que él quiso, no al que se le inventó agarrar una Biblia y fundar una iglesia. No, la iglesia de Cristo tiene sus comienzos en los apóstoles, como dice Marcos 3:13. También nos dice Efesios 2:19-20, dice, así pues ya no sois extraños ni forasteros, sino todos conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. En la iglesia, Cristo es la piedra angular. Dice, edificados siendo Cristo la piedra angular, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis
siendo juntamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Como ya dije, Efesios 2, 19 y 20. Dice también, la muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Ahora bien, la iglesia de Cristo tiene una jerarquía. La iglesia de Cristo tiene obispos, tiene presbíteros y tiene diáconos. Y vemos, por ejemplo, esta es una señal de la iglesia verdadera que tiene una jerarquía. Cristo dejó en la iglesia una jerarquía, dejó a un mandamás que es Pedro. Vemos como en Mateo capítulo 10, versículo 2 dice, y el primero es Pedro, el protos, el principal, el jefe. Entonces también nos dice Hechos 20:28, dice, ahí están los obispos que están puestos en la iglesia por el Espíritu Santo. Dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual los ha puesto el Espíritu Santo como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él mismo adquirió con la sangre de su propio hijo. Hechos 20:28. O sea, los obispos en la iglesia están puestos por el Espíritu Santo. Si la iglesia de Ross no tiene obispos, ella no está en la iglesia verdadera. Pablo y Timoteo dice, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Vamos con los presbíteros. Dice, presbíteros es sacerdote. Algunos ponen anciano. Dice, también designaron sacerdotes en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos de los Apóstoles capítulo 14, versículo 23. Dice, se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos, y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén, donde los apóstoles y presbíteros, oigan, los obispos, ¿verdad? Que son los apóstoles, porque hoy los obispos son legítimos sucesores de los apóstoles, y los presbíteros, que son los sacerdotes, subieron a Jerusalén, dice, para tratar esta cuestión. Era el problema de la circuncisión que trataron en Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Vamos a ver diáconos, que también está, y el primer protomártir es San Esteban, el primer protomártir, perdón, y es el primer diácono que está en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Dice, por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron, nos parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios. No nos parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al misterio de la palabra. Pareció bien a la propuesta toda la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo. Entonces aquí eligen a lo que es pues Esteban como el primer pues proto mártir. Entonces ya sabemos que la iglesia de Cristo tiene obispos, presbíteros y diáconos. Entonces obispos están en Hechos 20:28, Filipenses 1:1, Tito 1:1. Luego vemos los presbíteros que están en Hechos 14:23, Hechos 15:6, Tito 1:5, Hechos de los Apóstoles 16:4. Los diáconos están primera Timoteo 3:8, primera de Timoteo 3:10, Filipenses 1:1 y Hechos 6:1 al 6, como yo ya les acabo de leer. Bueno, Jesús comenzó con el anuncio del reino de Dios. En su primera enseñanza, el Señor proclamó, he llegado el tiempo y el reino de Dios está cerca. Cambien de actitud y crean en el evangelio de salvación. Marcos capítulo 1, versículo 15. Pero el pueblo de Israel rechazó a Jesús como Mesías y Salvador y no aceptó sus enseñanzas. Por eso Jesús comenzó a formar un pequeño grupo de discípulos, y mientras enseñaba a la multitud con ejemplo, a sus discípulos les explicó los misterios del reino de Dios. Lucas capítulo 8, versículo 10. Entre los discípulos, el Señor escogió a 12 apóstoles, enviados con Pedro a la cabeza, como ya dije, a Mateo capítulo 10, versículo 2, Marcos 3:13 al 19 y Mateo 19:28. Para los judíos, 12 era un número que simbolizaba la totalidad del pueblo elegido, como las 12 tribus de Israel, y el hecho de que hayan 12 apóstoles anunció la reunión de todos los pueblos en el futuro nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Jesús preparó a sus apóstoles con mucha dedicación, los inició en el rito bautismal, como dice Juan 4:2.
en la predicación, en el combate con el demonio y las enfermedades, como dice Marcos 6, 7, 13, les enseñó a proferir el servicio humilde y a no buscar los primeros puestos, como dice Marcos 9, 35. Entre los 12, Pedro es quien recibió la responsabilidad conforme a sus hermanos en la fe, como dice, de confirmar en la fe a sus hermanos, como dice Lucas 22, 32. Y también como cabeza o pastor de la iglesia, como dice Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, cuando Cristo le pide 3 veces a Pedro ser el pastor de su iglesia. Apacienta mis corderos, que estos son los obispos, los diáconos y los presbíteros que ya vimos en la jerarquía de la iglesia. Y también las 2 veces siguientes le dice, apacienta mis ovejas, que somos todos los laicos de la iglesia. Además, Jesús lo estableció con una roca de unidad. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18, que yo ya lo leí. Pedro es la roca que garantizó la unidad de la iglesia. Jesús le dio responsabilidad de mayordomo sobre la iglesia. Es Pedro el que abre y cierra la puerta de la ciudad celestial y él tiene también en sus manos los poderes disciplinarios y doctrinales. Es él el que pues aprueba lo que es bueno para la fe. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que apruebes aquí en este mundo quedará prohibido también en el cielo, y lo que tú permitas en este mundo quedará permitido allá en el cielo. Mateo capítulo 16, versículo 19. A los 12 Jesús le encargó la renovación de la cena del Señor. Hagan esto en memoria mía. Lucas 22, 19. Esta es otra señal de la iglesia verdadera de Cristo. La Eucaristía, como nos dice Hechos 27 y Hechos 2:42. ¿Qué iglesia 2000 años después se mantiene firme con la Eucaristía? Es la iglesia católica. ¿Qué iglesia está con María 2000 años después? La iglesia católica. En Hechos 1:14 vemos que todos perseveraban en el ayuno y la oración con la venida del Espíritu Santo. Y entre ellas dicen muchas mujeres, entre ellas María, la Madre de Dios. La iglesia católica 2000 años después sigue en compañía de la Santísima Virgen María. Bueno, a los 12 le encargó la renovación de la cena del Señor, como ya decía, en Lucas 22, 19, hagan esto en memoria mía. También le dio la responsabilidad de atar y desatar, que aplicará especialmente al juicio de las conciencias. Mateo 18, 18, reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esto ya ha sido perdonados y no se los perdonarán a quienes queden sin perdonar. Juan 20, 22, 23. Este es el ministerio, lo que es el ministerio de la reconciliación. Estos textos de los evangelios revelan ya la naturaleza de la iglesia, cuyo creador y señor es Jesucristo mismo. ¿Cuánto me queda, hermano? 30 segundos. Ok. Bueno, Jesús dio claras indicaciones de que una iglesia organizada y visible, una iglesia que será acá en la tierra, el reino de Dios. Además, Jesús quiso realmente su iglesia construida sobre la roca y quiso su presencia perpetuada en una iglesia por el ejercicio de los poderes de los apóstoles y por la Eucaristía, y por eso dijo, el poder del infierno no podrá contra esta iglesia. Bueno, lo dejo ahí, hermano. Gracias. Bueno, perfecto. Te quedaron faltando 5 segundos. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, mientras se prepara Rose, saludos a José Humberto Carrasco, a Cristiano Católico Evangélico, a José Francisco Valladares Zúñiga, a Richard Abril, a Félix Rulcaba, Oscar Reyes, Rodeo San, Jesús Báez, Marco Durán, Clara Sánchez, bueno, los Chícharos, José Jesús Peña. Ok. Bueno, entonces llamamos a Rose para que se prepare. Ahora pasamos a los 10 minutos de refutación. Cuando comiences en tu exposición, comenzará a correr el tiempo. Entonces, adelante, Rose. Bueno, gracias. Bueno, primero que quiero destacar es que Elmer dice, Rose está en una secta.
Primero que la definición de secta es apartarse directamente de lo que es la sana doctrina de esa primera iglesia que vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, si Elmer no puede demostrar que yo estoy separada de la doctrina de Pablo y de esa primera iglesia que se escribe en la Biblia, es decir, en sencillas palabras, si Elmer Arana no puede demostrar que yo practico otra verdad que no sea la que está escrita en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia, entonces lo único que está haciendo es calumnia. Pero además hay otra cosa que lo refuta a Elmer Arana, que dice, él me dice, como la mayoría de los católicos, que estoy en una secta porque estoy separada según de la Iglesia Católica Romana. En la misma Iglesia Católica, en el libro de Catecismo, en el numeral, o en el párrafo 818, dice: los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación, y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraterno. O sea que si la misma Iglesia Católica no nos llama de esa manera como Elmer nos llama, ¿por qué Elmer no hace caso a su propio catecismo? Si bien para la Iglesia Católica Lutero y todos los reformadores fueron sectarios y herejes, él no puede, bajo su mismo catecismo, no puede llamarnos a nosotros hermanos separados o así. Bueno, después Elmer comenzó definiendo qué es la iglesia. Yo no estoy en desacuerdo con la definición de Elmer sobre lo que es la iglesia y el término griego, creo que es acertado. De hecho, yo no ahondé mucho en lo que es el término griego porque creo que eso ya lo hemos debatido mucho, ya todos sabemos que iglesia en griego es la reunión o el conjunto de personas. Después Elmer dice, no, porque la iglesia es una, sí, la iglesia es una, pero no es una en doctrina. O sea, Elmer lo dice de una manera superficial. Elmer dice, la iglesia es una, la iglesia católica es una. Aparte hay que tener en cuenta otra cosa, que la iglesia católica está dividida, porque la iglesia católica, los católicos romanos y los católicos ortodoxos, por ejemplo, no coinciden en doctrina. Ejemplo, los ortodoxos no creen en esto que Elmer decía por último, que que Pedro es el primer papa y no. Entonces ahí está, la iglesia católica también se divide en los que no creen en el papa Bergoglio, los que sí, en los heraldos del evangelio, hay muchas divisiones dentro de la iglesia católica, los carismáticos también. De hecho, Elmer Arana creo que no cree muchas cosas que creen los carismáticos. La Iglesia Católica también tiene sus divisiones y sus divisiones doctrinales. Después dice que justamente la Iglesia es una. Yo estoy de acuerdo en que la Iglesia es una, pero yo a diferencia de él, me explico el por qué la Iglesia es una. La Iglesia es una porque está en unidad con la doctrina de Cristo. ¿Y dónde podemos palpar la Iglesia de Cristo? En el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos, tanto católicos como evangélicos, la certeza de que el Nuevo Testamento nos está brindando lo que es las características de la iglesia verdadera. Pablo decía que había que tener cuidado justamente con los falsos maestros. Pablo decía, por ejemplo, en Hechos 20, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces Pablo mismo nos dice, Pablo nos declara que la enseñanza de seguir la primera iglesia organizada como salvaguardadora de la verdad no es a lo que nos incita Pablo. Pablo no nos incita a seguir eso, sino que Pablo nos incita y nos enseña a salvaguardar la palabra de su gracia, como dice Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia en todos los santificados. Es decir, Pablo está diciendo que la doctrina de la iglesia tiene que ser la misma para todos los miembros de la iglesia. Y sobre todo tiene que estar fundamentada en esa iglesia primitiva. Yo
no entiendo de dónde saca el Menarana que la iglesia primitiva oraba a María. Eso no está en la Biblia, eso no está en la doctrina. Entonces, bajo la cabeza de Cristo, que es la iglesia, porque Cristo nunca enseñó eso y los apóstoles tampoco. ¿Dónde se dice que se ora a los santos? Cristo nunca dejó, no, él no puede demostrarme a un Pablo, a un Juan, ni siquiera Pedro puede demostrarme que oraba a los santos. ¿Dónde se ha visto a Pedro, a los discípulos, a esa iglesia primitiva, a esos que llamó en el monte y oró por ellos, como él bien leyó en Juan? ¿Dónde sacó el Menarana que Jesús lo llamó para decirle vamos a venerar a María? ¿Dónde se sometieron los discípulos a un papa? Ni siquiera entre ellos se sometían a un papa, porque Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, pero no le dijo, apacienta a los pastores de mis ovejas también. Todos los discípulos apacentaban las ovejas. Jesús no le estaba diciendo, apacienta a mis discípulos. Estaba diciéndole, apacienta a mis ovejas como le dijo al resto de los 12. Apacienta a mis ovejas. El apóstol Pablo apacentó ovejas, Juan apacentó ovejas. No era Pedro el único que apacentaba las ovejas en la iglesia. Entonces es un error doctrinal, una torcedura bíblica esto que hacen los católicos. Pero sobre todo, los apóstoles no tenían entre ellos como autoridad suprema a Pedro. No puede demostrar eso con Biblia, porque inclusive si eso fuera así, entonces Pedro no habría sido jamás reprendido por Pablo doctrinalmente. Pedro cometió un error. Y Pablo lo exhortó y Pablo lo reprendió. Entonces, ¿dónde estaba la autoridad suprema de Pedro sobre el resto de los apóstoles? No existe tal cosa. Eso es un invento católico romano. Entonces, eso si no está sustentado en la Biblia, no están sometidos a la cabeza, que es Jesucristo, si no están sometidos a la doctrina de Cristo, entonces no son la verdadera iglesia. Entonces dice, también dije, observando las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor como sacramentos. Una de las cosas más importantes es que los católicos dicen que el bautismo quita los pecados y que la cena del Señor también quita los pecados y que son sacramentos que quitan los pecados. La cena del Señor y el bautismo son ordenanzas, pero no son sacramentos que quitan los pecados. El único que quita el pecado es Jesucristo. Entonces, miren la rebeldía del catolicismo romano. No se sujetan a Jesucristo. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos, el cual es Jesucristo. Y si ellos no se someten a Él, y si son rebeldes a Cristo y creen que un bautismo o el sacramento la Eucaristía le va a quitar los pecados, y no la fe en Jesús, y no la fe en su obra en la cruz, entonces están errados. El bautismo y la Santa Cena son cosas que vienen después como testificación de que nosotros realmente hemos creído en lo que ocurrió en la cruz, en el hecho de lo que ocurrió en la cruz. Entonces eso no es bíblico, y si la doctrina no es bíblica, entonces no están sujetos a la cabeza que es Cristo, no son la verdadera iglesia. Después, el Menarana hablaba de la Eucaristía. La Eucaristía, que es la Santa Cena para nosotros, para ellos el pan y el vino se transforma literalmente en la sangre de Cristo. Sin embargo, ¿dónde dice eso la Biblia? En ninguna parte. Fíjense que los apóstoles estaban frente a Jesús cuando partieron el pan y participaron del pan, y nunca jamás Jesús se convirtió en un pan, nunca jamás desapareció su cuerpo. Los apóstoles no estaban comiendo el cuerpo de Cristo, estaban comiendo un pan. El mismo Jesús dice, después de bendecir la copa, este fruto de la vid, le sigue llamando el vino. Entonces le sigue llamando como lo que es. Entonces los católicos romanos tuercen la palabra de Dios a conveniencia y son rebeldes a Cristo, son rebeldes a la cabeza de la iglesia, por lo tanto no son miembros de la iglesia. Son en realidad, como dice Pablo, personas que se desviaron. Después, según Timoteo 4, al 2:4 dice que prediques la palabra que instes a tiempo, y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto es lo que ocurre con la Iglesia Católica. Su oír se ha llenado de la sana doctrina.
Muy bien. Muchas gracias, Rose. Saludamos a Richard Abril, a Winston Cruz, a Cristiano Católico Evangélico, a Pedro Greg, Eleazar Salinas, Chicharo 3, Alfredo Hernández, Richard Abril, ok, Oscar Reyes, Ciro García, José Humberto Carrasco Quirós, y bueno, todos los demás que están ahora conectados, María Gabriela Díaz Suárez, Chicharo 2. Muy bien. Entonces vamos a pasar a los 10 minutos de Elmer. Elmer, cuando estés listo. Listo, hermano, gracias. Perfecto. Bueno, vamos a refutar a Rose Engel. Bueno, ella en su exposición dijo que el reino de Dios o la iglesia nació en Hechos, dice Hechos de los Apóstoles 2. Efectivamente, la iglesia católica nació en la región de Cesarea de Filipo, como dice pues Mateo 16, 13 al 19. Y su actividad eclesiástica empezó pues a dar inicio en Jerusalén con la venida del Espíritu Santo. Hechos 2. Esa es la iglesia. ¿Por qué? Porque estaba en compañía con María. Así dice Hechos 1:14. ¿Será que la iglesia de Ross tiene a María o venera a María? Ella dice que no hay un mandato bíblico para venerar a María. Pero entonces va a tener que quitar Rose Engel todo el evangelio de San Lucas, porque San Lucas escribe lo que vivieron los apóstoles en compañía de María. Y me puede leer desde el inicio para que vea, dice, de testigos fieles. Y escribe cuando el ángel le dice, llena eres de gracia. Entonces también el Proverbios 31:30 dice que la mujer que obedece o es fiel al Señor será alabada. Igual que dice Lucas 1:48, dice, y todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Entonces, la señal de la verdadera iglesia es que la iglesia que nace en Pentecostés estaba en compañía de María. Hechos 1:14. Los que odian a María, como Rose Engel, vimos que pues la odia porque la odia, y lo dijo en su exposición, es pues, no es por ella, sino pues por un decreto de Dios en Génesis 3:15, cuando dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer. Es un decreto de Dios entre el diablo y la mujer. Entonces ahí está la simiente o el linaje de la mujer, que ahí va Jesucristo y todos los hijos de ella y los que guardamos los mandamientos, como nos dice Apocalipsis 12:17. Y también está el linaje de Satanás, que son los que odian a la mujer. Esa es una profecía que se cumple. Bueno, ella dice que no está en una secta. Le voy a decir que es una secta. Dice que es un grupo de creyentes separados del tronco original. Todos se separaron de la iglesia católica. Luteranos, calvinistas, bautistas, anglicanos, todos. Entonces dice que todos se separaron del tronco original y que sigue a un líder. Y sigue diciendo que la palabra secta viene del latín que dice sectare, o sea, cortar. Están cortados, como la rama que se corta del árbol. Bueno, dice también que la iglesia, dice que nosotros somos la iglesia. Bueno, si yo le preguntaría a Ross si ellos son la iglesia, entonces cuando Ross se muera se va a terminar la iglesia. Y esa no es la promesa de Cristo. Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Jesucristo va a estar con su iglesia hasta el fin del mundo. Por eso la iglesia va a llegar hasta el fin de los tiempos. Y el sacrificio de Cristo en la cruz, que es que ella dice que no salva, que es la Eucaristía, el mismo sacrificio eucarístico que hace la iglesia naciente en Hechos 27, Hechos 2:42, que es la iglesia que se reunía para la fracción del pan. Ese sacrificio salvífico es el mismo, no es otro, sino que es el mismo. Pero ella está equivocada. Dice que le dé un versículo en la Biblia donde diga que Jesucristo se esconde o se desaparece al partir el pan. Creo que ella desconoce la narración de los discípulos de Maús, que reconocen al maestro al partir el pan. En la fracción del pan, ahí lo reconocen. Dicen, nosotros somos la iglesia. Entonces, cuando se muera Rose, termina la iglesia. Dice, Pablo envía saludos y dice que la gente que se reunía allá en las casitas, esa era la iglesia. Por supuesto que era la iglesia de Pablo, pero recordemos que Pablo era obispo y fue enviado a través de la imposición de manos en Hechos 13. Y Hechos 13 dice que en Antioquía, donde por primera vez dice Hechos de los Apóstoles 11:26,
se le llamó cristianos a los católicos, porque los protestantes no existían en tiempo de Pablo. Y dice, entonces, Hechos de los Apóstoles, que en Hechos 13 dice que ahí existía una iglesia. Y el Espíritu Santo dijo, después del culto divino, ¿cuál es el culto divino? La Eucaristía. Dice, apartadme a Pablo, a Saulo y a Bernabé para la misión que los voy a mandar. Entonces, Pablo y Bernabé son hechos apóstoles en la iglesia de Antioquía a través de la imposición de manos. Estos son los verdaderos pastores de la iglesia. Entonces, sí estaba mandando Pablo a la iglesia que él dirige, porque él era pastor, era obispo, era sacerdote, y así lo dice también Primera de Corintios 11:27 en adelante. Dice que en donde dice que esto, cuál es el cuerpo literalmente de Cristo en la Eucaristía. Pablo también lo dice, Hechos, Primera de Corintios, 11:23 en adelante. El que coma indignamente el cuerpo de Cristo y beba su sangre, su propia condenación come y bebe. Pablo no dice lo que representa el cuerpo de Cristo, lo que simboliza el cuerpo de Cristo, o lo que representa la sangre de Cristo, o lo que simboliza la sangre de Cristo. El que coma el cuerpo de Cristo. Y Jesucristo también dice en Mateo 23:28, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Entonces aquí queda refutado, porque la Eucaristía sí perdona pecados. Dice que el bautismo tampoco perdona pecados. Y supuestamente ellos no se bautizan de niños porque los niños no tienen pecado, entonces esperan de grandes para tener muchos pecados y así bautizarse y que se les perdonen los pecados. La iglesia no maneja eso. La iglesia, sabemos que en el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Es el bautismo de Cristo, sumergidos en el Espíritu Santo, como dice Mateo 3:8. Bueno, vamos a seguir. Dice que la iglesia es invisible y la iglesia es visible. Bueno, ahí estamos de acuerdo. Dice la primera iglesia, dice, no es la romana ni la griega, porque también la ortodoxa dicen que son, claro, es que venimos de Cristo. La iglesia ortodoxa es nuestra iglesia hermana, es la iglesia oriental. Nosotros tenemos una sucesión apostólica ininterrumpida. Ellos vienen de Andrés, que es el hermano de Pedro. Y ahora te voy a dar los 12 patriarcas que tenemos en la iglesia católica. Dice que los católicos estamos divididos porque está la iglesia griega, la ortodoxa. Somos una, por eso la iglesia es una. En el credo, en las características de la iglesia no decimos que es romana, no, es una, es santa, es católica, es apostólica. Entonces tenemos 12 apóstoles y hay 12 sucesores apostólicos. El primer apóstol, el primer patriarca es el Papa Francisco, actualmente es el Papa 266 de la iglesia, o el obispo de Roma, como tú le quieras llamar. El primer patriarca es el Papa Francisco, es el patriarca de Occidente. Él es el primero. En Mateo 10:2, y tendrás que lidiar con el griego, dice protos, el jefe, el principal es Pedro. Ya no dice lo mismo con los demás. Léeme Mateo 10:2. Entonces el Papa Francisco es el primer patriarca, el primero entre iguales, es el patriarca de Occidente, es el Papa Francisco. Tenemos al segundo patriarca, que es el de Alejandría. Tenemos al tercero, que es de la Maronita de Antioquía. Al cuarto, que es el Melquita de Antioquía. Al quinto, que es Antioquía de los sirios. Al sexto, que es de Babilonia de los caldeos. Al séptimo, que es de Sicilia de los armenios. Al octavo, que es Constantinopla de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. Tenemos al noveno, que es de Jerusalén. Al décimo, que es de Lisboa. Al 11, que es de Venecia. Y al 12, que es de las Indias Orientales. Estos son los 12 sucesores apostólicos de la Iglesia Católica. Así que no estamos divididos. No estamos divididos. Somos una iglesia. La misma iglesia romana, que es la iglesia occidental, podríamos decir, tiene 24 ritos. Eso no quiere decir que creamos diferente, como está hoy el protestantismo, que unos creen el diezmo, otros que no, unos bautizan niños, otros que no, otros reciben 3 bautismos. Y el bautismo, como ella se está diciendo que no era de la iglesia primitiva, claro que sí, tienes que leer los padres apostólicos de la iglesia. El no bautizar a los niños es una doctrina de hombres que nace con los anabaptistas. Bueno, vamos a seguir a ver si me da tiempo. Dice que la iglesia no es una institución, que la iglesia somos nosotros y no son 4 paredes ni un edificio. Ahí tiene razón, ¿no? Eso no lo dice la iglesia, pero en la iglesia se convoca la asamblea de Dios. Ahí se convoca la iglesia de Cristo. Entonces, es en la iglesia. ¿Dónde se convocaba al pueblo de Israel? Era en el templo de Jerusalén. Dice que yo le demuestre que mi iglesia está cimentada en Pablo,
o lo que predicó Pablo. Bueno, nuestra iglesia está cimentada en Cristo porque el fundador es Cristo. No más que yo digo que Jesucristo eligió a Pedro como cabeza de la iglesia, como pastor de la iglesia. Y es la voluntad de Cristo, como yo ya lo leí en Juan 17:21. Padre, que todos sean unos. Y dice Juan 10:16, dice, habrá un solo pastor, habrá un solo rebaño con un solo pastor. Y este es el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, el pueblo católico, que está dirigido por un pastor como Cristo lo deseó en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17. Apacienta mis ovejas. ¿Cuánto me queda, hermano? 20 segundos. Ok, lo dejo ahí, está bien, gracias. Perfecto. Vale, Elmer, muchísimas gracias. Saludos a Iván Mujía, a Richard Abril, a Eleazar Salinas, a JJA, Eva Sandoval, Jesús Báez, Gustavo Pacheco, Dios te bendiga, hello. María Gabriela Díaz, Winston Cruz, Ciro García, Gustavo Pacheco, bueno. Alfredo Hernández, todos los que se encuentran ahorita conectados, muchas bendiciones. Y entonces ahora pasamos a las 3 preguntas. Entonces, permítanme. 1, 2, 3. Rose y Elmer. Aquí estoy anotando para llevar la cuenta. Entonces, Rose va a tener 1 minuto para formular su pregunta. Rose, cuando quieras, podemos empezar. Rose. Sí, ¿me escuchan? Sí. Estoy acomodando. Bueno, mi primera pregunta va a ser basada en Mateo 5:18 y Juan 10:35, que dice algo más o menos similar. Mira, Elmer, dice Mateo 5:18. Lo tengo acá. Bueno, lo tengo acá. Mateo 5:18 dice porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean cumplidas. Y Juan 10:35 dice algo similar. Sí, dijo, Dios es aquellos a los cuales fue hecha la palabra de Dios. Presta atención, dice, y la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, en base a estos versículos que dicen básicamente lo mismo, que la escritura no puede ser quebrantada, quiero que me digas de dónde has sacado que en el Nuevo Testamento los apóstoles veneraban a María tal cual lo hace la Iglesia Católica, con procesiones, haciéndole imágenes, rindiéndole culto, orándole a María. Quiero que me digas de dónde sacás eso, y si no podés demostrarlo es porque está fuera de la iglesia verdadera por no practicar la sana doctrina de los apóstoles. Bueno, muy bien. ¿Entendiste la pregunta, Elmer? Sí, entendí. Gracias. Perfecto. Tienes 3 minutos para responder. Perfecto. Le vamos a contestar a Ross Engel. Los católicos veneramos a María porque en la iglesia tenemos 3 cultos. Tenemos el culto de la tría, que es adoración exclusiva para Dios. Tenemos la hiperdulia y tenemos la dulia, que es pues para María y también para los santos, porque son ejemplos de santidad. Ahora bien, ella dice que ¿dónde está en la Biblia? En el Magnificat de María, que yo creo que ella desconoce y que no lee, por el mismo odio que tiene a María, pues como ya dije, está decretado en la profecía de Génesis 3:15, donde dice, pues, enemistad pondré entre ti y la mujer. O sea, Dios decreta un odio entre el diablo y la mujer. Entonces, derivado de ese odio, pues, las sectas protestantes atacan a la Santísima Virgen María. Pero en Lucas capítulo 1, versículo 28, vemos cómo el ángel, el mismo Dios, le dice a María, llena de gracia. Y esto es la palabra quejaritomene, que es la que está llena de gracia desde siempre. Oye, no de 5 años, desde siempre, incluso antes de su nacimiento, ahora y para siempre.
Esta es la palabra que es aritomene. Ahora bien, en cuanto a las procesiones, hoy vas a aprender tú qué es una tradición apostólica y qué es una tradición eclesiástica. La tradición apostólica, que es pues la transmisión del mensaje de Cristo, llevada a cabo desde los comienzos del cristianismo mismo por la predicación, el testimonio. Este es oral, aquí es oral, porque no había Biblia hasta el año 382 cuando la hace la iglesia, y llega hasta nuestros días. Entonces, ahí se conserva la tradición apostólica que está únicamente depositada en la iglesia. Ahora bien, la tradición eclesiástica son todas aquellas pues tradiciones teológicas locales en formas particulares, en lo que la tradición apostólica recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares, también a los tiempos. Y recordemos pues que si lo aprueba un obispo, es un sucesor apostólico, porque la Biblia dice en Lucas 10:16, el que a ustedes escucha, a mí me escucha, y el que usted rechaza, a mí me rechaza, y el que me rechaza, a mí rechaza al que me envió. El que rechaza al obispo, rechaza al mismo Cristo, y esto es lo que pasa en el protestantismo. Adelante. Listo, te sobraron 23 segundos. Vamos a parar. Chicharo 2, no estoy tomando Coca-Cola, este helado. Entonces vamos a pasar a la contrarrefutación o a la réplica pues de Rose. Tienes 2 minutos, entonces cuando comienza a correr el tiempo. Adelante. Bueno, ustedes acaban de ver que Elmer Arana no respondió básicamente a la pregunta. Ningún apóstol, ni Juan, ni Pedro, ni Pablo, ninguno de ellos jamás en la vida oró a otro que no sea Dios, o sea que no oraba a tantos. Nunca se vio a los apóstoles salir en procesión con un muñeco, una imagen de yeso, una imagen de yeso en procesión. Eso no existe en el Nuevo Testamento. Entonces Pablo refuta el catolicismo romano. Hechos 20 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. El apóstol Pablo, que tuvo la oportunidad de hablar a los líderes de la iglesia de la ciudad de Éfeso, cara a cara, y por última vez en ese pasaje, Pablo dijo bien claro que los falsos maestros no solo vendrán de ellos, sino que de ellos. Eso es lo que está haciendo, lamentablemente, Elmer Arana, siendo un falso maestro, que está predicando algo que el Evangelio de Cristo no predica. ¿Y qué pasa? Cuando estamos fuera de lo que es la doctrina de Cristo, no estamos siendo parte de la iglesia verdadera, que es esa iglesia primitiva que se ve en el Nuevo Testamento. Esa es mi réplica. Mira, te sobraron 42 segundos. Entonces pasamos ahora a la pregunta de Elmer. Perfecto. Elmer, ¿estás listo? Estoy listo, hermano. Dale. Ok. Ross, ¿cuál es el único y verdadero evangelio que predica la iglesia verdadera de Jesucristo? El único verdadero evangelio, bueno, primero empecemos con que evangelio se traduce como buenas nuevas. Las buenas nuevas de Cristo dicen que Jesucristo murió por nosotros en la cruz para que todos los pecadores podamos ser libres de la ley del pecado y de la muerte. Ese es el verdadero evangelio que debemos predicar. ¿Qué pasa? La Iglesia Católica Romana se sale de este evangelio también. ¿Por qué? Porque la Biblia y la Iglesia primitiva predicaban que solo Cristo, sin colaboradores, era salvación, era salvador absoluto, único de toda la raza humana. La Iglesia Católica Romana le pone una colaboradora en su salvación, que es María, y ahí comete el error de nuevo de salirse de la doctrina de Cristo, y por lo tanto, tal cual condena a Pablo, no son parte de la iglesia verdadera por no predicar el verdadero evangelio de Cristo, que dice que solo Cristo nos puede salvar. Dice Hebreos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos, y ese nombre es Jesucristo. Si le agregamos colaboradores, estamos torciendo el evangelio de Cristo, y por lo tanto nos estamos saliendo de la doctrina verdadera y estamos siendo iglesia falsa, no iglesia verdadera. Bueno, esa es mi respuesta. Bueno, te sobraron 1 minuto 53 segundos.
Bueno, ok, entonces vamos a la réplica de Elmer. Tienes 2 minutos. Ok, perfecto. Dice Gálatas 3:1, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a vosotros a cuyos ojos fue presentado un Cristo crucificado? Y está diciendo Pablo, nos sigue diciendo Pablo en la carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice, yo mismo, hermanos, cuando fui donde vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no confié mi mensaje al prestigio de la palabra o de la sabiduría, pues solo quería manifestarlos mi saber acerca de Jesucristo y además un Jesucristo crucificado. Eso es lo que nos está diciendo. También nos sigue diciendo la palabra, dice, pues en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 18 en adelante dice, pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, más para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Porque dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde el intelectual que se ciñe a simples criterios humanos? ¿Acaso no entonces Dios de la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso salvar Dios a los creyentes mediante la locura de la predicación. Asimismo, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles. Entonces aquí vemos que la iglesia predica a un Cristo crucificado y resucitado, glorioso, y como dice, pues el credo de los apóstoles subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre. Gracias. Muy bien. Bueno, ya terminamos la primera ronda de preguntas. Antes de pasar a la segunda, les voy a pedir a ambos que evitemos los descalificativos ad hominem, ¿sí? El lenguaje ofensivo, como en el caso de hijas de la serpiente, o en el otro caso de los muñecos, ¿sí? Porque obviamente es lenguaje ofensivo, ¿no? O sea, recordemos que la Biblia no habla de muñecos, ni prohíbe muñecos. Los muñecos son con los que juegan los niños. Entonces, a ambos este llamado para que mantengamos en el debate el testimonio cristiano, ¿vale? Perfecto. Bueno, pasemos a la segunda ronda con la pregunta de Rose. Tienes 1 minuto cuando lo desees. Prende tu micrófono. Bueno, Elmer Arana decía María es llena de gracia. Yo le pregunto a Elmer Arana, los cristianos también somos llenos de gracia, y la Biblia dice, y gracia sobre gracia. O sea que, Elmer, la pregunta es, ¿por qué exaltás a María por algo que todos los cristianos tenemos, que es ser llenos de gracia? Muy bien. Entonces, Elmer tiene 3 minutos para responder. Perfecto. ¿Estás listo, Elmer? Estoy listo. Listo. Bueno, primero lo hago porque es la madre de Jesucristo. Y esto dice que yo soy hijo de la mujer, como dice Apocalipsis 12:17. Segundo, porque Dios lo hizo primero. En Lucas capítulo 1:28 dice la llena de gracia. Entonces, esta palabra es que Haritomene, que es, pues, como ya dije, es una extensión de 3 palabras. Charito, que es gracia. Mene, que es un participio pasivo. Y que es un prefijo. El que es un prefijo que significa que la palabra está en tiempo perfecto. Esto era lo que te explicaba anteriormente. Este indica el estado presente producto de una acción completada en el pasado, que es el mene, y hace esto un participativo pasivo. Significa que la acción es realizada en el sujeto, en este caso es la Virgen María, cuando el ángel está hablando, y es pues por otra persona, que en nuestro caso es el propio Dios. Entonces, resumiendo, la palabra que Haritomene de María es un participio pasivo de charito, y nos dice que María está llena de gracia por voluntad.
y una voluntad que no es propia de ella, sino voluntad de Dios. Por eso cuando el ángel llega y dice, llena de gracia, el ángel, que el mensajero de Dios, le está diciendo a María que ella es la llena de gracia. Entonces, ella está llena de gracia por voluntad, como ya dije, una voluntad eterna de Dios. Es Dios el autor del estado de gracia de la Virgen María, no es ella. Así que es por eso que yo la exalto, porque es la madre del Señor. Entonces, esto indica que el ángel que visitó en Lucas 1:28 está diciendo que María está llena de gracia, no en ese momento, sino que se está refiriendo que ella como la llena de gracia por siempre. Y cabe resaltar que esta palabra con la que el ángel identifica a María solamente es utilizada para ella en todo el sentido, en toda la escritura. No hay otra. Usted me puede decir que también el protomártir, no, solo es para María. En Esteban, en Hechos 6:8, dice la escritura que también está llena de gracia, pero esa es una gracia momentánea, no de María, que es de siempre, por ahora, por siempre y para siempre. Eso es, y es por obra de Dios. Por eso es que yo exalto a la Santísima Virgen María. Gracias. Perfecto, te quedaron 44 segundos. Ahí está, hermano, gracias. Vamos entonces con la réplica de parte de Rose. ¿Puedes prender tu micrófono, Rose? Cuando quieras, comienzan a correr tus 2 minutos. Un poco, ¿cómo decir? Contradictorio parte del catolicismo romano. La Biblia dice, cuanto más abundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea que la gracia es un don de Dios, regalo de Dios, efectuado en la cruz para que nosotros podamos ser salvos. Nosotros no lo merecemos. Entonces, la gracia es inmerecida. María reconoce en el Nuevo Testamento que ella necesitó de un Salvador. Ella dice, mi Dios y mi Salvador. ¿Salvador de qué? No hay otra cosa por la cual María exclamó ser salva, darle gracias a Dios por ser salvada, más que por ser salva del pecado. O sea que María fue, al igual que el resto de los creyentes, llena de gracia, llena del don de la dádiva de Dios, pero todos los creyentes también hemos sido llenos de gracia, y gracia sobre gracia, dice la palabra de Dios. O sea, María no está por encima de nosotros. De hecho, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Si Dios hiciera acepción de personas, sí, le daría a María un lugar especial que nosotros no tendríamos. Por eso contradicen a la palabra de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hizo una acepción con María para darle más gracia que a los demás. Dios derramó de su gracia por igual a todos, por todos. La salvación de Dios fue dada por igual a todos los seres humanos, a mí, a María y a todos. Y todos necesitamos de ese Salvador, como María dijo que le íbamos a necesitar. Así que exaltar a María por ser llena de gracia es antibíblico, y obviamente al ser antibíblico también volvés a demostrar que no estás cimentado en la doctrina de los apóstoles y no estás cimentado en la doctrina de la verdadera iglesia. Por eso la verdadera iglesia no practicaba lo que vos el tiempo. Muchas gracias, Rose. Pasamos entonces ahora con la pregunta de Elmer. Elmer, tienes 1 minuto desde el momento que comiences a hablar. Prende tu micrófono. Perdón. Ok, Rosengel. Ignacio de Antioquía, padre apostólico de la iglesia, creía en la iglesia católica, creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la virginidad perpetua de María. ¿Era católico o era evangélico? Bueno, tenemos ya la pregunta. ¿La entendiste, Rose? Sí. Tienes 3 minutos para responder desde el momento que inicies a hablar. Adelante. Bueno, gracias. Bueno, en la réplica quizás me quieras decir que Ignacio, o citar una cita de Ignacio, se diga católico, no sé. Pero, ¿qué pasa? Hay una diferencia entre ser católico, que significa ser universal, y ser católico romano. Ignacio de Antioquía, nunca en la vida se profesó o se proclamó católico romano. A no ser que tengas un documento que me diga que Ignacio o alguno de los padres de la iglesia se decía a sí mismo católico romano, no católico de universal, porque esto puede haber en la patrística que los padres hayan dicho.
soy católico, pero ningún padre de la iglesia dijo ser católico romano. De hecho, muchos padres de la iglesia, no me acuerdo si Ignacio entraba dentro de ellos, no creían que María no hubiese nacido con el pecado original. Así que tampoco practicaban ¿cómo se dice? Los dogmas que la Iglesia Católica Romana tiene. Así que yo digo que los padres de la Iglesia nunca se dijeron a sí mismos católicos romanos, como son ustedes, que se dicen católicos, se dicen apostólicos y se dicen romanos. Los padres de la Iglesia, Ignacio de Antioquía, nunca se dijo católico romano. Bueno, esa es mi respuesta. Muy bien, te queda 1 minuto 40 segundos. Vamos entonces a pasar con la réplica de Elmer. Elmer, tienes 2 minutos al momento. Perfecto. Ron me pidió un documento de Ignacio Antioquía. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas de Ignacio de Antioquía. En la carta a los Efesios él escribió lo siguiente. Dice en la carta a los Efesios, en la página 5660A, dice: quedó oculta al príncipe de este mundo la virginidad de María y su parto, como también la muerte del Señor. 3 misterios clamorosos que fueron cumplidos en el silencio de Dios. Esto dice en la carta a los Efesios. También en la carta a Policarpo dice que nada se haga fuera del obispo. Ninguna Eucaristía es válida fuera del obispo, a no ser uno que éste designe. También en la carta a los trailanos, perdón, a los de Filadelfia, también nos está diciendo que que no se le dé la Eucaristía a los docetas, que son porque no creían que fuera la misma carne que el Padre había resucitado el tercer día glorioso. Entonces está creyendo la presencia real de Cristo en la Santa Eucaristía. Por último, te voy a leer la carta que le manda a los romanos. Lo que dice la carta a los romanos dice: Ignacio, he llamado también Teóforo, aquella que ha hallado misericordia en la benevolencia del Padre Altísimo y Jesucristo, su único Hijo, a la iglesia, oiga, ojo, a la iglesia que es amada e iluminada por medio de la voluntad de aquel que quiso todas las cosas, que son por la fe y el amor de Jesucristo nuestro Dios, a la que tiene la presidencia, ojo, Rosel, la que tiene la presidencia en el territorio de la región de los romanos, siendo digna de Dios, digna de honor, digna de parabienes, digna de alabanza, digna de éxito, digno de pureza. Ok, perfecto. Terminamos la segunda ronda de preguntas y respuestas. Pasamos a la tercera y última ronda, en la cual Rose comenzará haciendo su pregunta. Tiene 1 minuto para formularla. ¿Estás lista, Rose? Sí. Adelante. Bueno, ahora quiero demostrar con una tercera pregunta que no están cimentados en la Biblia, o no por lo menos en el Nuevo Testamento. Las jerarquías de las que habla Elmer Arana son un papa, luego del papa lo vienen el resto de los obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica, y después vienen los laicos. Así en ese estamento está la Iglesia Católica romana. Ahora yo me pregunto, ¿quién es quién es el sacerdote principal de todos los sacerdotes? ¿Quién es el pastor de pastores para la Iglesia Católica romana? Muy bien. ¿Entendiste la pregunta, Elmer? No, que me la vuelva a hacer, perdón. Ok. Reformúlasela, por favor, Rose. Prende tu micrófono. Bueno, la Iglesia Católica está estamentada, ¿verdad? Está dividida por estamentos. Están el sumo de los pontífices, después vienen los sacerdotes, vienen los cardenales, los obispos, y después al final del triángulo, digamos, estamentado, está la feligresía, los laicos. Pero yo pregunto a Elmer Arana, ¿quién de todos ellos es el pastor de pastores?
quién es el príncipe de los pastores, el pastor de pastores en el estamento católico romano, en la jerarquía católica romana. Perfecto. Tienes 3 minutos para responder. ¿Te quedó clara? Sí, sí, hoy sí me quedó clara. Claro, Adelante. el pastor de pastores en la iglesia es Jesucristo. Por eso es de que el representante de Cristo, el vicario de Cristo es el Papa, por voluntad de Cristo mismo. Porque Jesucristo dice en lo que es el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17. Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis corderos. ¿Quiénes los corderos? El Papa, los obispos y los diáconos. Esta es la jerarquía de la iglesia. Le vuelve a decir por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos, más que el resto? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, ya somos nosotros. Le vuelve a decir por tercera vez, dice, se entristece Jesucristo y le dice, Pedro, perdón, y le dice, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y le vuelve a decir Jesucristo por tercera vez, apacienta mis ovejas. Entonces, las ovejas de Cristo las apacienta Pedro. Hay otros pastores que sí apacientan ovejas, pero esos no son pastores verdaderos porque son autonombrados. El pastor universal de la iglesia es el Papa, puesto por Cristo, pero esa parte que la iglesia esté fundamentada y construida o fundada por el mismo Cristo y que la iglesia, pues un pastor, un solo, pues la gobierne. Si me estás hablando de jerarquía, ahora creer que el pastor espiritual eterno de la iglesia católica, pues obviamente es Jesucristo. Pero la roca sí es verdad, es Cristo, como dice Efesios 2:20. Aquí utiliza la palabra acroniagos y en Pedro utiliza Kefas, que son dos cosas diferentes. Esa es mi respuesta. Gracias. Muy bien, te quedaron 1 minuto 18 segundos. Perfecto. Pasamos entonces a la réplica de Rose. Tienes 2 minutos para realizarla. Adelante, Rose. Entonces Elmer dice que la roca es Cristo y también es Pedro. O sea que tienen dos rocas en su estamentación. O sea que Pedro es el pastor de pastores y también lo es Jesucristo. O sea que tienen dos pastores de pastores en su reglamentación. El Nuevo Testamento no dice eso. El Nuevo Testamento dice que el único que es sumo en todo, siendo pastor de pastores, pontífice, sacerdote, sumo sacerdote de todo, es Jesucristo. O sea que esa estamentación la tomaron en realidad de un sistema que ya está abolido, que es el sistema levítico. Y eso ya quedó totalmente abolido. Así que nuevamente la doctrina católica romana no está fundamentada en el Nuevo Testamento. Además, déjenme decirles que si tuviera que elegir entre el Espíritu Santo y elegir entre el Papa, me quedo con el Espíritu Santo. Jesucristo dijo que después de su partida, a quien dejaría que nos enseñe todas las cosas que Él nos ha mandado es al Espíritu Santo. O sea que, no conforme, ponen a un hombre común y corriente, pecador como todos, es el Papa, al nivel de Jesucristo para hacerlo imposible reemplazante, mientras también cometen el horror de omitir al Espíritu Santo, que es infalible de los infalibles, la autoridad suprema para todo cristiano. O sea que no se puede cambiar la autoridad del Espíritu Santo por un hombre común y pecador, como dice Pablo, por tanto todos hemos pecado. Así que otra demostración de que la Iglesia Católica Romana no es la iglesia sustentada en el Nuevo Testamento y no es la iglesia de Jesucristo. Porque, lo vuelvo a repetir, el vicario de Cristo es el Espíritu Santo en la tierra y el pastor de pastores es solamente Cristo, ningún papa. De hecho, en el Nuevo Testamento todos los cristianos somos nación santa, real sacerdote. Bueno, esa es mi respuesta. Muy bien. Ahora pasamos a la última pregunta de Elmer. Elmer, cuando estés listo. Perfecto, estoy listo. Le pido a Ross Angel que me dé el nombre de una carta apostólica que haya sido dirigida a su comunidad, o sea, pues a su iglesia. Perfecto, tienes 3 minutos. ¿Sí te quedó clara la pregunta, Rose? Sí. Bueno, tienes 3 minutos para responder.
cuando quieras. Bueno, dije bien claro en mi exposición, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Creo que Elmer no tomó en cuenta. Me aburrí de leerle Hechos 20 y Hechos 20:32. La Biblia, todas las cartas apostólicas son dirigidas a la iglesia que somos nosotros. Todas estas enseñanzas, las cartas paulinas, todas las cartas, todas las cartas bíblicas que hay, todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, todo eso fue escrito, dirigido a todos nosotros los creyentes. Si no, la palabra de Dios no diría que toda la escritura es preparada para enseñar, para redarguir, para exhortar, a enseñarnos a nosotros. De hecho, el mismo Jesús dijo que nosotros debemos inventarnos en su palabra, que esa sería nuestra base y nuestra roca. Entonces, todas las cartas, toda la Biblia es para nosotros que somos la iglesia, comprados por la sangre de Cristo. Hechos 20:28 dice que la iglesia es aquella la cual somos todas aquellas personas que hemos sido comprados por la sangre del Cordero. Todas las cartas del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, son dirigidas para exhortar, para corregir a la iglesia, que somos todos nosotros. Así que eso de que ya sé que es lo que va a hacer en la réplica del pero lo dejo. Bueno, esa es mi respuesta. Bueno, te queda 1 minuto 24 segundos para responder. Perfecto, entonces pasamos a la réplica de Elmer. Ok, tengo 2 minutos, ¿verdad? Sí, señor. Perfecto. Ross no me pudo responder porque ellos no tienen mártires del primer siglo, no tienen iglesias del primer siglo, sino que nacen con Lutero en el año 1517. Ahora le voy a decir a quiénes fueron enviadas las cartas paulinas, si no fue a ninguna institución protestante. Dice, la carta de San Pablo al Nuevo Testamento fueron dirigidas a qué iglesia y cuál es su ubicación actual. Dice, carta dirigida a los romanos, oiga, escrita por Pablo en el año 47-54 a la iglesia principal que está en Roma. Nombre actual de esa iglesia, Católica Apostólica Romana. La carta a los romanos fue enviada por Pablo a la iglesia de Roma, que es la principal. Carta dirigida a los corintios, ubicada en Corintios, Grecia. Nombre de la iglesia actual se llama Católica Ortodoxa Griega, que tanto tú mencionaste durante el debate. Carta dirigida a los Gálatas, ubicación Galacia, Turquía. Nombre de la iglesia actual es Católica Siria. Carta dirigida a los Efesios, ubicación Éfeso, Turquía. Nombre de la iglesia actual, Iglesia Greco-Católica Maronita. Carta dirigida a los Filipenses, ubicación Filipo, Macedonia. Nombre de la iglesia actual, Católica Ortodoxa Griega. Carta dirigida a los Colosenses, era la iglesia de Colosas, es la ciudad bizantina de Onal, actual Turquía. Nombre de la iglesia actual, Iglesia Católica Bizantina. Carta dirigida a los tesalonicenses, ubicación Tesalónica, Grecia. Nombre de la iglesia actual es Católica Ortodoxa Griega. Como ves, todas las iglesias, todas las cartas apostólicas fueron dirigidas a iglesias católicas y no fue dirigida pues a ninguna iglesia o denominación protestante, toda vez que nacieron pues con Lutero en el año 1517 y ahí se desprenden todas y están aparte. Así que, hermanita Rosa Engel, hoy te demostré que no estás en la iglesia de Cristo y cuál es la iglesia verdadera. Queda en ti recapacitar y volver al redil de Cristo y ser del rebaño de Cristo, como dice Juan 10:16. Habrá un solo pastor con un solo rebaño con un solo pastor. Gracias. Muy bien, Elmer, muchísimas gracias. Con esto damos por finalizado el debate en su cuerpo, en su corpus. Faltaría ya la despedida. Permítanme, salud. Antes de eso, pues saludo a la familia Herrera, Oscar Reyes, Armando García, Tere Hernández, Humberto Carrasco, Javier Herrera, Yasmín Maza, Tere Hernández, a Humberto, a Miguel. Usted diga, Miguel, la Biblia Straubinger es una odisea conseguirla, por lo menos la edición que es bien comentada. Richard Abril, Yasmín Maza, Margarita Carvente, Oscar Reyes, bueno, Elfa Solís. Muy bien.
a Noé Pérez, a Reinaldo Acosta, a Francisco Estrada, Berta de Jesús. Bendiciones. José Fuentes y Javier Herrera. Entonces, vamos a pasar al minuto de despedida, ¿sí? Antes de eso, recordar que Rose y yo tendremos un debate próximamente, falta la fecha por establecer, sobre el bautismo. Es el tema que ella escogió para esta vez debatir, porque el primer tema lo escogí yo, que era la sola Solideo Gloria. Entonces vamos a, entonces anuncio pues de una vez el debate, valga la pena la cuñita. Y ahora sí, vamos a pasar a la despedida de ustedes dos. Primero Rose, van a tener un minuto para despedirse. Recuerden, ya el debate se acabó, no se va a tratar ningún tema del debate. Hablen o saluden a quien quieran saludar. Y bueno, ya puedes empezar, Rose, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a los dos, tanto a Rodrigo como a Elmer. Un placer estar en este canal. Pido disculpas por la palabra muñeco, es que en el momento que se me salió esta palabra, justamente la menos indicada para hablar de una imagen tan sagrada para ustedes. Así que pido disculpas, pero sepan disculparme. Y bueno, muchas gracias a Elmercito, quien aprecio muchísimo por este debate. Gracias por tu tiempo. Me gusta debatir porque aprendo, voy entendiendo mejores cosas, mejores argumentos. Muchas gracias a los dos. Gracias a mis hermanos evangélicos. Escuché por ahí el nombre de Cristiano Evangélico. Muchas gracias, hermano, por siempre estar acompañándome. También a Grace Gamarra, si anda por ahí. Y bueno, y a todos mis hermanos, también a mis amigos católicos, a quien aprecio mucho. Bendiciones, que tengan un hermoso descanso ahora. Y nada, solo eso. Que Dios los bendiga grandemente. Perfecto, Rose, justo a tiempo. Ahora pasamos a la despedida de Elmer. Elmercito, adelante. Gracias, hermano. Pues muchas gracias a ti por tu tiempo para ayudar pues a la evangelización. También a Ross, muchas gracias. Si yo también te ofendí, te pido disculpas. Y yo también te aprecio bastante. Tú sabes que nunca te falta el respeto. Siempre si comento lo hago con educación y dando argumentos, no ofendiendo. No utilizo pues las falacias ad hominem, no va conmigo, no va con mi convicción de cristiano. Y así que te agradezco y un abrazo a tu bebé hermoso. También quiero mandar saludos a Chicharito Hernández, porque tú no le mandaste a él, solo a los otros chícharos. Entonces yo también le mando a Chicharito Hernández y bueno, también quiero pedirles que se suscriban a mi canal, Apologista Católico Elmer Arana. Y pues ahí tenemos enseñanza, tenemos catequesis, tenemos debates. También te pido permiso para pasar este debate a mi canal. Y yo sé que va a ser de mucha edificación para ambos pueblos. Gracias, hermano. Perfecto, hermano. Muchísimas gracias. Bueno, saludos a Gustavo Pacheco, a Clara Hernández, a Jesús Báez, a Jack Am, a Francisco Estrada, a todos aquellos que se han integrado, a San Rómulo, a Reinaldo Acosta, a Jesús Valencia, a Chicharo 3, a Chicharo 2, a Chicharo 1, a Miguel, que dice que es el Chicharo 4, bueno, bienvenido a la familia de los Chicharos, a Oscar Reyes, a Richard Avila, a Javier Herrera, a Francisco Estrada, y a todos aquí, a Jesús Valencia, José Fuentes, y todos, sí, mira, él está confirmando Miguel que él es el Chicharo 4, bueno, bienvenido a la familia de los Chicharos. Bueno, hermanitos, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like y compártanlo, porque compartiendo también están evangelizando. No siendo más, les deseo feliz noche para todos, que el Señor les bendiga, María Totus Tus, y que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey.